Vale, pues empezamos si os parece bien. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de este programa de innovación que hemos organizado desde Liquid sobre Fast Business Prototyping. En esta segunda sesión empiezo a compartir pantalla. Dadme un segundo. A ver. En esta segunda sesión del programa veremos en más detalle la metodología que ya introducimos la semana pasada. La primera sesión que hicimos hace una semana hablamos sobre todo de la importancia de innovar de una forma totalmente diferente. Gracias a la digitalización podemos innovar de forma que sea de una forma muy disruptiva respecto a cómo se hacía años atrás. Y un poco lo que nosotros queríamos con la sesión anterior era transmitiros la importancia de aprovechar la digitalización para poder innovar de una forma diferente. Entonces, nosotros desde Liquid hemos desarrollado una metodología que se llama Fast Business Prototyping, la cual ya introducimos, como he dicho, la semana pasada, y hoy entraremos en más detalle en esta metodología. Básicamente, la sesión de hoy tratará sobre profundizar en cómo hay que aplicar esta metodología, cómo cada uno de vosotros en vuestras compañías podéis utilizarla para validar, para lanzar nuevos productos y servicios de una forma que os permita poner en el centro del desarrollo de esos productos y servicios a la persona más importante, que es el usuario final, el consumidor de esa propuesta de valor que vosotros estáis lanzando. Entonces, la semana que viene tendremos dentro de 2 semanas, disculpad, tendremos la última sesión, el día 25 de mayo, en la cual trataremos sobre casos prácticos que nosotros desde Liquid hemos aplicado en nuestro día a día en proyectos sobre Fast Business Prototyping, en cómo nosotros hemos aplicado esta metodología en casos reales. Y os explicaremos esos casos para vosotros pues, podáis entender mucho mejor cómo poderla aplicar en vuestro día a día. Un segundo. Acabamos de aceptar unas cuantas personas más y hoy, nada, hoy me acompaña Alex Porta, que es el Head of Innovation de Liquid. Él os explicará muy detalladamente cómo podéis ejecutar esa metodología. Y nada, Alex, muchas gracias por acompañarnos hoy y te paso la palabra. Gracias, Marc. Un Gracias. placer. Bueno, pues primero de todo, encantado de estar hoy aquí en esta segunda sesión del programa de innovación en la era digital. Es un placer y gracias a todos por asistir a esta sesión. Como apuntaba Marc, la sesión de hoy lo que vamos a hacer es focalizarnos mucho en la innovación y en una metodología que nos permite validar nuestras ideas de negocio, ya sean productos o servicios, antes de hacer un desarrollo y hacer un MVP, con el fin de realmente validar que hay un interés en el mercado, ¿no? Esto lo hacemos en Liquid con una metodología que hemos desarrollado que se llama Fast Business Prototyping, y lo que consistirá hoy es hacer un briefing a alto nivel, explicaros en qué consiste esta metodología, sus fases, las actividades y que entendáis realmente cómo se puede llevar a cabo en vuestro día a día del negocio, ¿vale? Entonces, empezaremos la sesión haciendo un poco de contexto y enlazando con la sesión, como acabamos la sesión final la semana pasada, y es ubicar realmente dónde se encuentra el Fast Business Prototyping, ¿no? En este caso, el proceso de Venture Building que explicó la semana pasada Les Weiss, como comentábamos, básicamente tiene 3 grandes fases. La fase inicial es la fase de screen, donde se hace una gran lluvia de ideación y se exploran territorios de oportunidad. Estos territorios de oportunidad lo que hacemos es, al fin y al cabo, medir cuál es el potencial tamaño de mercado que tienen cada uno de ellos y se decide cuáles son los que pasan a la siguiente fase, que es la fase de design. En esta fase es donde se hace ya la market validation, validar que realmente la potencial idea de negocio tiene interés por parte del mercado. Y es aquí donde se aplica el Fast Business Prototyping. Posteriormente, cuando se ha hecho ya la market validation, las ideas que realmente ha habido un elevado interés y que realmente tienen un potencial tamaño de mercado y un business case más óptimo y más eficiente o más rentable para nosotros, son las que pasamos a desarrollar en la fase 3. La fase de build, donde se hace el MVP, el Minimum Viable Product, desarrollando un producto mínimo viable con el fin de alcanzar el Product Market Fit. Product Market Fit, como conocemos bien, ya es el punto en el que encontramos los principales elementos de nuestra propuesta de valor y conseguimos fidelizar y captar a los primeros usuarios reales de nuestra solución. Entonces, como apuntábamos bien, ¿en qué fase nos ubicamos con el Fast Business Prototyping? Estamos diciendo en la fase 2. ¿Y cuál es el principal objetivo que perseguimos con esta metodología? Evaluar el interés que tiene el mercado
en nuestra solución, que realmente nuestra solución tenga un mercado detrás y que no nos pasemos un tiempo muy elevado o muy largo desarrollando un producto o un servicio que después realmente no tenga ninguna necesidad o encaje en el mercado. La fase de design, como comentábamos, el objetivo es hacer esta market validation y lo que hacemos o llamamos esta fase que es la fase donde se hace la fábrica de prototipos del negocio. Aquí lo que hacemos es crear un prototipo que no es real, sino que viene a simular realmente la experiencia que queremos transmitir hacia el mercado cuando esto realmente se desarrolle. Y lo que hacemos es llevar tráfico hacia nuestro prototipo, en este caso digital normalmente, con el fin de validar realmente si hay un interés en nuestra solución por parte del mercado. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues habrá distintas metodologías. La que conocemos bien en nuestra casa, en Liquid, es la de Fast Business Prototyping, que hemos desarrollado y hemos definido con el fin de ayudar a empresas a innovar en esta era digital, sacando el máximo provecho de los canales digitales y realmente del nivel de digitalización que hay hoy en día en todas las compañías, ¿no? ¿Qué es el Fast Business Prototyping? Es un método rápido, eficaz y de bajo coste que nos permite probar una idea o una hipótesis de negocio y sus principales elementos que van subyacentes a este modelo de negocio, ¿no? Con el fin de obtener insights de usuarios reales. Cuantos más mejor, al ser un prototipo digital, el impacto y el alcance es mucho más amplio que la manera de innovar que teníamos tradicionalmente, es decir, con focus groups, con surveys, la muestra no es representativa o mucho menos de lo que puede ser con un Fast Business Prototyping, con lo que los beneficios son mucho más elevados. Resumiendo, una vez tenemos hecha esta validación de mercado, podemos entender si realmente hay un interés y por lo tanto tiene sentido desarrollar este producto y pasar a la fase de MVP, o por contra, también podemos entender si la solución realmente no tiene un tamaño de mercado y un interés suficientemente elevado como para proponernos hacer una iteración de nuestra propuesta de valor o incluso en ciertos momentos o ciertos casos decir que esa propuesta de valor hay que abandonarla y optar por otras más interesantes. Entonces, ¿por qué decimos o ponemos tanto foco en la importancia de hacer una market validation y validar el mercado previo a desarrollar un producto? Pues aquí hay un ejemplo real. La compañía Evian, que todos vosotros conocéis, que básicamente se encargan de fabricar y distribuir agua embotellada, decidieron en su día, en ese caso en el año 2005, hacer una diversificación de su portfolio de productos, ¿no? Pues que identificaron que quizá para el target femenino, en momentos de mucho calor, podía tener sentido diseñar un sujetador que conteniera partes de agua para refrigerar y de esta manera autorregular la temperatura corporal. ¿Qué pasó? Todo esto lo hicieron sin validar el mercado previamente y lo que se encontraron cuando realmente este producto impactó por primera vez a los usuarios reales y llegó al mercado es que no tuvo interés y lo tuvieron que acabar abandonando. Todo esto con un desarrollo muy largo en cuanto a tiempo, por lo tanto, mucha destinación de recursos, tanto de equipo de trabajo como de recursos económicos y finalmente una pérdida de recursos que podrían haber sido destinados a otra inversión mucho más eficiente o más rentable para el negocio. Por eso, cuando decimos innovar, la innovación sola no tiene sentido si no validamos el mercado. La validación de mercado es el step necesario para garantizar que realmente lo que vamos a hacer tendrá encaje o no en el mercado y que su potencial tamaño de mercado de esta oportunidad es realmente representativo para decidirnos embarcarnos en un proyecto de innovación con lo que todo este conlleva. Y ahora sí, hecha esta introducción, que yo creo que ha ayudado bien a contextualizar en qué punto nos encontramos, dónde está el Fast Business Prototyping, entramos ya en la metodología, ¿no? Esta metodología que, como comentábamos, aplicamos en nuestro día a día con múltiples clientes de distintos sectores, distintos verticales y que aplica a cualquier tipo de producto o servicio que nos podamos imaginar. ¿Qué es el Fast Business Prototyping? Básicamente, como comentábamos, el Fast Business Prototyping es un método que al fin y al cabo nos permite testear rápidamente, eficazmente y con unos costes reducidos si una hipótesis o una idea de negocio tiene encaje y interés en el mercado. Básicamente lo que nos permite es poner esta propuesta de valor dándole la máxima veracidad posible. Siempre es una experiencia que tenemos que tener en cuenta que a pesar de ser un prototipo que no es real, lo que llevamos al mercado tiene que transmitir
y de cara al usuario, que realmente él esté experimentando una experiencia llena hasta el punto final del journey, ¿vale? Básicamente el usuario en todo momento se está pensando que puede consumir o disfrutar de este producto o experiencia y esto es lo que permite es entender con datos reales de usuarios si realmente hay un interés en las distintas fases del funnel. Por lo tanto, ¿qué podemos validar con el Fast Business Prototyping? Con una gran muestra de usuarios reales validamos si existe mercado, por un lado, y validamos hipótesis críticas del negocio o de la propuesta de valor que tenemos en mente. ¿Cómo funciona esta metodología o el Fast Business Prototyping como tal? Lo primero de todo es cuando tenemos ya bien definida la propuesta de valor o la iniciativa que queremos testear, es crear un prototipo digital. Un prototipo digital o un prototipo, normalmente en formato digital, que es lo más común y más sencillo para este tipo de metodología, es hacer una simulación digital muy simple, pero de alta calidad, que garantice una buena experiencia del usuario en todo momento para realmente conseguir una interacción con una muestra representativa de usuarios y garantizar que realmente este usuario nos pueda reaccionar de manera normal y corriente como haría si este producto estuviera en el mercado de manera existente. Al fin y al cabo, lo que nos permite es, con esta metodología y poniendo en contacto un prototipo que realmente ofrece una experiencia llena al usuario, es entender rápidamente si hay un interés o no en esta solución. Dicho esto, lo que nos brinda esta experiencia es, a los usuarios brinda una experiencia real y sus reacciones serían las que se encontrarían cuando este producto se estuviera distribuyendo o estos servicios se estuviera entregando en el mercado y lo hubiéramos desarrollado con todos los costes y el timing de desarrollo que conlleva. Entonces, lo que nos permite en resumen el Fast Business Prototyping es reducir todos estos riesgos inherentes al proceso de innovación que tenemos en día en las compañías, gracias a que llevamos previo al desarrollo este prototipo digital muy cercano a la experiencia que el usuario se encontrará en un futuro y le impactamos con campañas digitales, lo llevamos a nuestra landing page, que es el prototipo que hemos creado, y conseguimos entender realmente si el usuario consumiría o no esta solución. ¿Qué beneficios nos aporta el Fast Business Prototyping? Primero de todo, un testeo muy rápido antes sobre todo de lanzar e incluso de desarrollar el producto. Por lo tanto, testeo rápido y eficiente. Costes bajos de innovación. Nos permite, en este caso, minimizar ciertos proyectos y recursos que destinemos a proyectos que posteriormente no tendrán encaje o interés por parte del mercado. Tenemos feedback instantáneo. Es una metodología que se basa en datos reales y es la base de la metodología. Tenemos datos reales de usuarios y es lo que cogemos como métrica principal y que podemos analizar día a día para entender el performance de los usuarios versus nuestra solución. Tenemos evidencia real de éxito del producto o el servicio al final del experimento. Hemos entendido si realmente la gente lo consumiría o no lo consumiría. Y además hemos conseguido validar ciertas hipótesis críticas del modelo de negocio que apuntábamos que nos permiten pues, mejorar y customizar nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, entender si de una propuesta de valor con dos elementos críticos sería más relevante priorizar una versus la otra cuando desarrollemos esta solución. Pues esto es lo que nos permite el Fast Business Prototyping. Todo esto es porque el Fast Business Prototyping, al fin y al cabo, impactamos a un volumen de usuarios mucho más elevado, gracias a que es un prototipo que se gestiona a través de canales digitales y lo que nos garantiza es el éxito en base a datos reales del mercado. No hacemos asunciones, sino que básicamente tomamos datos basados en decisiones reales. Y ahora entramos a la metodología como tal. ¿Qué es el Fast Business Prototyping? ¿Qué fases tiene? ¿Y qué actividades desarrollamos en el día a día para, al fin y al cabo, desarrollar este proyecto de validación de una potencial solución en el mercado? El Fast Business Prototyping tiene un espacio temporal de desarrollo cercano a los 2 meses y se estructura en 3 grandes fases. La primera fase, como podéis ver aquí, es la de diseño y construcción de este prototipo. Prototipo digital, prototipo físico, normalmente más cercano a un prototipo digital. La segunda fase sería la de diseño y planificación del experimento. ¿Cómo haremos este experimento y con qué benchmark partiremos? Y la tercera fase es la de experimentación y aprendizaje. Si nos focalizamos en la fase 1, las principales actividades que se realizan son, primero de todo, aterrizar bien los objetivos que queremos validar. Aquí hay que ser muy claros y es que no podemos poner 20 objetivos a validar
sino que tenemos que focalizarnos en los prioritarios que son esenciales para que realmente esto nosotros podamos decidir si la solución es rentable o no y queremos desarrollar un producto mínimo viable en la siguiente fase. Entonces, primero de todo, cuando tenemos claros los objetivos, podemos ya después pasar a la siguiente actividad, que consistiría en dos grandes actividades: la creación de un naming y la definición y creación de un logo. ¿Por qué hacemos un naming y un logo? Normalmente estamos hablando de una solución que, como explicábamos anteriormente, al final de la experiencia genera frustración. Es decir, el prototipo digital tiene la máxima veracidad para el usuario en cuanto a su experiencia cuando contacta con nosotros, pero al final de la experiencia él no puede comprar el producto o el servicio ya que no existe. Entonces, al final de todo, al final del funnel y de la experiencia, se encuentra en un momento el usuario en el que realmente le aparece un mensaje o se le comunica que el producto o el servicio no está disponible y que tiene que dejar su correo para contactarle próximamente cuando le podamos ofrecer la solución. Esto, al fin y al cabo, lo que genera es frustración. Entonces, lo que queremos hacer siempre para no impactar de manera negativa la reputación y el posicionamiento del cliente, en este caso, es hacer una marca y un logo que sean marca blanca, ¿vale? Entonces, lo siguiente que definimos es la arquitectura del prototipo digital. Básicamente, ¿cómo se define esta arquitectura? Pues es muy importante tener en cuenta los objetivos. Los objetivos y la priorización de estos objetivos que hacemos es lo que nos marca al fin y al cabo cómo estructuramos la arquitectura de la landing. ¿Por qué? Porque las secciones que están más superiores son las que visualizarán la mayoría de los usuarios cuando entren en nuestro prototipo digital. En cambio, todo lo que pongamos más abajo iremos perdiendo volumen de usuarios, lógicamente, en el momento de la navegación. Una vez tenemos la arquitectura, ya pasamos a la fase final, o las actividades finales de la fase 1, que serían construir el prototipo y, a la par que construimos el prototipo, crear y elaborar todo el conjunto de copies de este prototipo digital. Pues toda la propuesta de valor que queremos trasladar hacia el cliente cuando entre en contacto con el prototipo digital. La segunda fase que diferenciamos y que seguimos en el Fast Business Prototyping es la de diseño y planificación del experimento. Aquí básicamente se estructura en tres grandes tipologías de actividades. La primera es definir en qué canales utilizaremos para testear y llevar tráfico hacia el prototipo digital. Estos canales básicamente, después lo veremos en más detalle, pero hay dos grandes grupos de factores que realmente nos hacen decidir los canales que seleccionamos o no, que son el tipo de solución y el target al que nos dirigimos, ¿vale? Posteriormente, una vez tenemos estos canales, lo que se define es el benchmark. El benchmark es básicamente la hipótesis cero de datos en los distintos momentos del funnel del usuario que nos marcan a nosotros a final del experimento si realmente ha sido un experimento con resultados adecuados para poder hacer un producto mínimo viable a posterior, o si por la contra los resultados no han sido los esperados y por lo tanto la propuesta de valor creemos que no es la adecuada para lanzar un producto mínimo viable. En este caso, el benchmark es la piedra angular, que después veremos un poco más en detalle, de esta metodología, ya que es lo que nos marca al fin y al cabo el éxito del experimento. Y es un benchmark que se define previo a empezar el experimento y que no se altera durante el experimento, porque básicamente es lo que es la base sobre la que miraremos los resultados y el performance de los usuarios. Finalmente, cuando tenemos los canales y el benchmark, también lo que se desarrolla son las creatividades. Las creatividades para el conjunto de plataformas que usaremos en el día a día para hacer campañas digitales. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, campañas en Meta, en los distintos formatos, campañas en Google, campañas en LinkedIn, campañas en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que se desarrolla también es el conjunto de materiales de contenidos para hacer estas campañas, desde la parte visual hasta la parte de copies. Una vez tenemos hecho tanto el prototipo digital como el benchmark y la planificación del experimento, pasamos a la fase 3. Y ya es la fase de experimentaje y aprendizaje, donde básicamente lanzamos las campañas digitales para ya captar usuarios y al fin y al cabo que vengan a nuestro prototipo digital y posteriormente interactúen con nuestra solución. Esto básicamente se hace con campañas digitales que están running durante 3-4 semanas, y lo que hacemos durante el experimento, como mucho, son pequeñas optimizaciones de la solución o de las campañas. Me explico. Una vez se ha lanzado la solución, no podemos hacer grandes cambios de la propuesta de valor, porque si no tendríamos un sesgo y el experimento no sería en este caso veraz.
¿vale? Entonces, lo importante de todo esto es, cuando hablamos de optimización del prototipo y de las campañas, son cambios pequeños. Por ejemplo, supongamos que lanzamos 3 campañas y cada una tiene una creatividad distinta. Supongamos que una de estas 3 no está funcionando y no hay ningún performance, ya que los usuarios no están clicando en los anuncios. Pues lo que podríamos hacer es cambiar la creatividad asociada a esta campaña. Supongamos también en la fase final del funnel, ¿no? Esto era la fase inicial, donde es la fase más de engagement, la fase final. La fase final cercana a la conversión. El usuario ha clicado en el anuncio, ha entrado en nuestra web, ha hecho toda la experiencia con la solución que le estamos proponiendo, ya sea un producto o un servicio, y en el momento cercano a la compra, donde se encuentra el botón de comprar con un precio justo al lado, entonces en ese momento vemos que hay una caída muy importante de usuarios. Pues aquí una pequeña interacción que podríamos hacer o optimización del modelo es ajustar los rangos de precios, ya sean hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque nos permite testear si el precio era un factor relevante por el cual teníamos una caída elevada de usuarios aquí. Pues en este caso sería una pequeña optimización que no hay ningún problema en realizarla y que nos permite testear hipótesis críticas del modelo. Una vez hemos acabado los experimentos, pasamos a la fase final y es, recabamos todos estos insights que nos ha dado el performance de estas campañas y esto nos permite a nosotros poder definir un informe con conclusiones muy importantes para la continuación de esta potencial nueva idea de negocio. ¿Qué podemos entender con el Fast Business Prototyping? Básicamente hay 3 grandes grupos. La primera es entender el potencial tamaño del mercado. La segunda es entender el potencial business case que hay detrás de este modelo de negocio. Y la tercera, y no menos importante, validar todas las hipótesis críticas y objetivos que nos hemos marcado a inicio de proyecto. Ahora lo que haremos es bucear un poco más en detalle, de manera un poco más visual, para que entendáis qué me refiero con todos estos términos y estas actividades que realizamos en nuestro día a día siguiendo esta metodología. La primera, vamos a entrar en detalle en los objetivos, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos para nosotros son la brújula del prototipo. Es lo que marca cómo crearemos este prototipo digital y es lo que marca cómo ejecutaremos y tendremos en cuenta de cara al performance y los resultados que mostraremos para nuestro cliente en función del rendimiento del Fast Business Prototyping. Entonces, ¿cómo estructuramos los objetivos o cómo se estructuran de manera adecuada con esta metodología? Hay 2 grandes tipologías. La primera es la de validar. La respuesta siempre es sí o no. Y la segunda es la de entender, aspectos cualitativos o cuantitativos. Vamos a bucear un poco más. Validar. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, validar si hay interés en la propuesta de valor genérica que tenemos en mente para nuestra idea o modelo de negocio. La segunda sería validar el interés en los distintos elementos que forman esta propuesta de valor. Supongamos que nuestra propuesta de valor es desarrollar una solución que básicamente nos dirijamos a vender productos de equipos de descanso para alojamientos turísticos o alojamientos rurales. Y esta propuesta de valor nos la imaginamos que puede estar compuesta por 2 servicios. El primero, de asesoramiento, y el segundo, un sello de calidad. Pues estos serían los elementos que validaremos y entenderemos si hay interés en estos elementos que forman la propuesta de valor. Posteriormente, entender. ¿Qué podemos entender gracias al Fast Business Prototyping? Podemos entender aspectos del target, es decir, sexos, edades, ubicaciones geográficas, etcétera. Podemos entender el mix de canales adecuados que tenemos que tener en cuenta que mejor performan para si en el día de mañana desarrollamos el Minimum Viable Product, que básicamente llevaría a ser la fase 3 de Build, ¿vale? Podemos entender también el potencial coste de adquisición de un usuario en el canal digital. Esto lo entendemos y es un insight muy relevante que cogemos del Fast Business Prototyping. Validamos y entendemos rangos de precios, cómo se comporta el usuario con distintos rangos de precios. Y, no menos importante, también podemos llegar a coger insights de características o principales features del producto o el servicio que queremos ofrecer. Incluso hasta funcionalidades de una aplicación o un software, entre otras cosas. Ahora vamos a ver un poco más para ponerlo en contexto y enlazarlo con la definición de la arquitectura de un prototipo digital, un caso real. Lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Bedding Expert. ¿Qué es Bedding Expert? ¿Cuál es su propuesta de valor y cuál es el claim que él se posicionaba en el mercado? Pues en este caso era un prototipo digital que hicimos a través de Fast Business Prototyping, que su propuesta de valor era ser el portal de referencia en equipos de descanso para los alojamientos rurales, ¿vale? En este caso vamos a mirar cuáles eran los objetivos que se definieron principalmente al inicio para la parte de validar. Aquí básicamente teníamos 3 objetivos. El primero de todos
era validar si había un interés por parte de este target, es decir, alojamientos rurales, en comprar equipos de descanso mediante canales digitales. Este era el primer objetivo y era el objetivo principal. El segundo objetivo, que también era un objetivo principal, era validar el interés en recibir asesoramiento para la compra de productos en el momento de la interacción digital, ¿vale? Aquí lo que nos dimos cuenta, y es, no sé si habéis alguna vez comprado un equipo de descanso, pero es una categoría muy compleja, ¿vale? Desde la cantidad de productos, la cantidad de medidas, las tipologías de firmeza, etcétera, etcétera. Pues básicamente lo que vimos es que hay un desconocimiento normal por parte del usuario que hace que el momento de la compra necesite normalmente asesoramiento en cuanto a la conveniencia de un tipo de producto u otro. Por eso creíamos que el servicio de asesoramiento era la killer application de esta propuesta de valor, ¿vale? Otro elemento del modelo de negocio que creíamos que podía ser parte del servicio de offering que tendríamos en Bedding Expert era ofrecer un sello de calidad del descanso para el B2B. Es decir, la gente que comprara equipo de Bedding Expert recibiera un sello de calidad conforme se le autentificara como un alojamiento que está garantizado como un alojamiento que verifica el descanso y que da un descanso de alta calidad. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque vamos a visualizar así rápidamente cómo era la landing que creamos en su día, ¿vale? Este era un prototipo digital que en su caso fue trasladado a una web y aquí vemos 4 secciones, ¿vale? La sección de la izquierda es la sección principal. En el momento de aterrizar el usuario llegaba a esta sección y aquí lo que el usuario veía, ¿vale? Era la propuesta de valor genérica, pues, ¿qué es Bedding Expert? Y ya tenía un call to action, tenía un botón sobre el que clicar, ¿vale? En este caso, el call to action estaba muy enfocado a la propuesta de valor principal del servicio que creíamos que era más importante. La propuesta de valor ponía, el call to action era, te asesoramos, ¿vale? En la segunda sección, la estructura principal, como podéis ver, gira en torno 100% a la propuesta de valor de asesoramiento. Y aquí poníamos 2 tipos de asesoramiento. Un asesoramiento a través de un chat y un asesoramiento a través de una llamada telefónica. En este caso, como era un objetivo principal, estaba en la segunda sección de la landing page. Y posteriormente, a medida que íbamos bajando, teníamos los otros objetivos, ¿no? Pues tercera y cuarta sección estaban muy enfocadas a este sello o certificado de calidad para verificar que el alojamiento puede dar un descanso de alta calidad. Objetivo menos prioritario, por lo tanto, ubicado en una fase menos relevante de la landing page. En resumen, como podéis ver, un prototipo simple, creíble y orientado a objetivos. Estos botones, estos call to action, al fin y al cabo lo que nos derivaban eran, uno, o asesoramiento, o dos, a un formulario que nos permitiera completar cuál era y entender ciertos aspectos críticos del modelo de negocio, desde productos que deseaban, a qué tipologías de productos, a qué rangos de precios estaban dispuestos a pagar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos vamos a la fase 2. La fase 2, para hacer un poco de memoria, es la fase de definición y planificación del experimento, ¿vale? Y aquí hay 2 grandes actividades. La primera es la selección de los canales. ¿Cómo hacemos una buena selección de los canales? Pues aquí hay 2 grandes factores que nos hacen decidirnos por unos canales u otros. El primer factor es nuestra propuesta de valor y el segundo es el comportamiento de los usuarios. En base a estos 2 factores, nosotros hemos identificado que hay 3 grandes tipos de canales. La primera sería los canales activos. Y en este momento estos canales son cuando el usuario tiene una necesidad real de compra o de búsqueda de algún tipo de producto o servicio y está más cercano a la conversión. Ya conoce el producto y realmente está buscando o informándose para comprarlo. Canal de esta tipología, un ejemplo, Google Search. Tú conoces realmente que quieres comprarte, me lo invento, un patinete y ya buscas directamente ofertas en patinetes y miras realmente el que más te conviene. El segundo tipología de canal serían los reactivos. Los reactivos es un tipo de experiencia en el que el usuario realmente no tiene esta necesidad, sino que nosotros se la tenemos que crear, ¿vale? Entonces, realmente el usuario está en un momento normalmente más de tiempo libre y está disfrutando de su, pues quizá pues de su, en este caso puede ser de su red social, y es en ese momento cuando realmente con los anuncios tenemos que captar mucho su atención ya que tenemos que despertar su interés desde cero. Él no tiene esta necesidad, se la tenemos que crear. Este tipo de canales pueden funcionar, o son un ejemplo claro sería Meta. Pues, por ejemplo, un tipo de servicio podría ser que queramos ofrecer, crear un tipo de negocio vinculado con ofrecer una experiencia de cata de vinos para grupos y en este caso
en general la gente no tiene esta necesidad, pues tenemos que crearla. Pues un canal adecuado para crearla, con ejemplos visuales, sería los canales de Meta. Finalmente hay los canales, las tipologías de canales que nombramos o que nominamos como híbridos. Los canales híbridos son los que combinan todos los momentos del journey del usuario, desde la fase más inicial, donde está descubriendo lo que necesita o nuestra solución, hasta la fase más cercana a la conversión. Un claro ejemplo de este tipo de canales sería PMax. Básicamente es Google en todo su esplendor, donde se combinan los distintos formatos de Google en función del momento del journey en el que el usuario se encuentra. Dicho esto, vamos a mirar el benchmark. El benchmark, como comentábamos, Fast Business Prototyping es una metodología que se basa en datos reales y una amplia muestra de datos. Por eso, como apuntábamos antes, el benchmark es nuestra piedra angular de esta metodología. Es la piedra sobre la que, al fin y al cabo, podremos valorar el desempeño y evaluar si realmente el resultado del experimento ha sido exitoso o ha sido un fracaso. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente tenemos un benchmark, unos KPIs definidos para las distintas fases del funnel. Por entendernos, aquí tenemos un funnel digital y lo que veríamos es la fase más inicial o fase de engagement, que es toda la fase más de impresiones, las veces que se muestran los anuncios a los usuarios, pues aquí lo que medimos y tenemos es un potencial KPI objetivo a asumir para garantizar que realmente nuestra propuesta de valor está siendo interesante y se muestra muchas veces a los usuarios. Posteriormente pasamos más a la fase ya de interacción, cuando el usuario ha visto el anuncio y realmente ya entra en clicar, ¿no? La primera parte de interacción sería en clicar en el anuncio. Ahí estaríamos midiendo tres principales métricas. La primera sería la cantidad de clics en los anuncios. En base a esto tendríamos también el potencial click-to-rate, la cantidad de gente que ha visto el anuncio y que ha clicado. Y después el potencial coste de cada uno de estos clics. En base a la cantidad de budget que hemos invertido, del total de clics que tengo, pues hay un coste que me computa cada clic. Esto es la parte inicial de la interacción, cuando ya el usuario muestra un interés en nuestra solución. Después, cuando el usuario clica en la campaña, lo que hace es dirigírsele directamente a nuestro prototipo digital para que empiece la experiencia dentro del prototipo y que se vaya acercando a la fase más final de conversión. Pues aquí lo que se mide es todo este conjunto de interacciones, desde el conjunto de clics que hace el usuario en la web, todo esto se traquea y también se mide para realmente validar el interés en tres secciones, validar el interés en la solución final, incluso validar el interés más cercano a la compra, ¿no? Y pasamos más a la fase ya final del funnel, que sería la fase de conversión. Como apuntábamos, Fast Business Prototyping nos permite validar el interés porque realmente le ofrecemos la posibilidad de que el usuario compre. Realmente no podrá vivir esta experiencia o tener este producto, pero él llega a clicar a comprar. Y es en el momento en el que clica en comprar y que ha visto normalmente un precio, cuando le decimos que esto no está disponible. Aquí que estamos mirando, ¿qué métricas tenemos en cuenta? La cantidad de leads, cuántos leads realmente, cuántos usuarios me han clicado en el botón de comprar, la cantidad de el coste que me ha supuesto cada uno de estos usuarios, es decir, el potencial coste de adquisición de estos usuarios en un canal digital, y también el conversion rate, el ratio de conversión de todos los usuarios que me han entrado a la web, cuántos me han acabado clicando en el botón de comprar o han mostrado un interés cercano a la compra. Finalmente, como hay un momento de frustración, lo que también es adecuado realizar es una fase final del benchmark, que es los qualified leads que nosotros nombramos, que básicamente es la gente que me acaba ya dejando su correo. Básicamente es gente que, a pesar de que no pueda consumir o disponer del producto en ese momento, incluso así tienen mucho interés y te acaban dejando sus datos de contacto para que, en teoría, en un futuro les contactes y les entregues esta solución. Todo esto, como apuntábamos, está medido y traqueado para todas las fases del funnel y nos permiten, al fin y al cabo, después tener este resultado del performance para cada una de estas interacciones y poder dar unas conclusiones adecuadas del experimento en las distintas fases. Es decir, podemos suponer que una propuesta de valor en la fase inicial de engagement y la fase inicial de la parte de interacción, la gente hay mucho clic en la parte inicial, pero después no acaban convirtiendo. Esto puede ser porque realmente el anuncio es muy llamativo y la propuesta de valor en sí encaja, pero después hay algún apartado o algún elemento de la propuesta de valor que realmente no está siendo de su interés, sea el precio, sea la composición de los servicios, etc. También puede darse el caso totalmente contrario, que ya en la fase inicial no haya un volumen elevado de impresiones y los clics sean muy bajos. Esto lo que nos está indicando ya es de por sí, o bien que las creatividades no están funcionando,
o bien que la propuesta de valor no es de interés en el mercado y por lo tanto hay que hacer un cambio o un giro totalmente importante o drástico. Dicho esto, nos vamos a las actividades de la fase 3. La fase 3, cuando hablábamos de qué son los insights que obtenemos en el informe cuando acabamos la parte ya del Fast Business Prototyping como tal, ¿no? Pues qué insights principales incluye este report, qué conclusiones podemos sacar. Podemos llegar a estimar el potencial tamaño de mercado. Aquí, como bien conocéis, hay tres términos que se conocen que son el TAM, SAM, SOM. El TAM es el total de mercado disponible para un producto si una empresa entregara al máximo o tuviera el 100% de la cuota de mercado. Totalmente surrealista, pero ese sería el TAM. El SAM sería el segmento del TAM que realmente la empresa puede llegar a distribuir, ya sea por su ubicación geográfica, por el tipología de producto o servicio que está ofreciendo, etcétera, etcétera. Este básicamente sería el SAM. Estos dos parámetros o estos dos segmentos de mercado los podemos hacer sin la necesidad de tener que realizar un Fast Business Prototyping. Haciendo un buen research de informes de cada sector vinculados con la solución que vamos a ofrecer, ya tenemos este dato. Pero lo que nos permite el Fast Business Prototyping es llegar a entender el SOM. El SOM ya es el tamaño de mercado que con nuestros recursos en un plazo de tiempo determinado y nuestro performance podemos llegar a abastecer. Pues, ¿qué entendemos? Gracias al Fast Business Prototyping, nosotros entendemos cuál es el potencial rango de precio barra ticket medio que el usuario está dispuesto a pagar. Entendemos cuál es el potencial coste de adquisición y el potencial conversion rate, es decir, la cantidad de gente, del total de la gente que impacto, que realmente me va a convertir y a comprar esta solución. Gracias a esto, por lo tanto, puedo entender cuál es el volumen de usuarios que puedo impactar con un budget de marketing X y de este volumen de usuarios que impactaré, cuántos me van a convertir. Y este será el cálculo que voy a utilizar para calcular el SOM. Otro insight muy importante que nos ayuda a validar y a contrastar el Fast Business Prototyping. Pues un potencial business case a alto nivel. Es una primera aproximación, no hay que tomarlo como algo definitivo, pero es una primera aproximación que nos da insights de mucho valor que se tendrán que testear a posteriori en la fase 3 de MVP. ¿Vale? ¿Qué nos ayuda a testear el Fast Business Prototyping? Pues aquí lo que vemos principalmente es de arriba para abajo, pues un business case muy sencillo donde vemos todo volumen total de ventas, el potencial coste de fabricación de estos productos o servicios, otros gastos asociados como puede ser la parte de logística, la inversión necesaria a realizar en marketing, ya sea marketing digital o marketing tradicional, y el potencial beneficio barra margen que tendría yo para este tipo de modelo de negocio. Pues el Fast Business Prototyping nos ayuda a contrastar tres partes esenciales de este business case. La primera, el volumen de ventas. Entendemos cuál es el potencial volumen de usuarios que puedo impactar, el potencial precio que me querrían pagar, por lo tanto, tengo una validación cercana a las ventas que puedo llegar a alcanzar. La segunda es la inversión en performance. Entiendo realmente qué budget tengo que destinar, ya que conozco previamente el potencial coste de adquisición, el CPL, el coste de adquirir un usuario en un canal digital. Y aguas abajo, al fin y al cabo, acabo entendiendo también el potencial margen que me quedaría para cada una de las ventas que realizaríamos a nivel de compañía. Ya para acabar, el tercer apartado y no menos relevante que podemos contrastar y validar con esta metodología son las hipótesis claves barra objetivos que se validan, ¿no? Como apuntabas anteriormente, esto básicamente es lo que nos marca cómo haremos este experimento y aquí tenemos un resumen a alto nivel de las principales cosas que se validan con el Fast Business Prototyping. Primero, validamos el interés en nuestra propuesta de valor. Segundo, validamos el interés en los principales elementos de esta propuesta, las características y servicios del producto o del servicio. También entendemos cuáles son las funcionalidades que más interés despiertan. Pues, por ejemplo, en la parte de asesoramiento que os explicaba anteriormente de Bering Expert, teníamos dos tipos de funcionalidades. Funcionalidad con modelo de chat, funcionalidad con el modelo tradicional de teléfono. Pues aquí testeamos qué funcionalidad realmente despierta más interés para el posterior desarrollo, entender si es necesario hacer una, dos o ninguna. También, ¿qué entendemos? Entendemos datos cualitativos y cuantitativos del target. Entendemos el mix de canales, cuáles son los canales que realmente performan mejor durante el experimento. Y esto es una base muy importante para definir el plan de marketing y de canales que haremos en la fase 3, la fase de MVP, donde destinaremos más recursos y un montante más importante a captar usuarios realmente a encontrar el product market fit. También entendemos comportamiento de usuario, cómo es su experiencia cuando navega por nuestra web y realmente qué valora más de nuestros servicios o nuestras soluciones.
podemos llegar a entender datos ya más numéricos, como pueden ser rangos de precios, y no menos importantes y últimos, un potencial coste de adquisición. Un poco lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir este usuario digital? Estas son principales hipótesis críticas que se pueden llegar a validar con esta metodología. Aquí, muy rápidamente, visualizamos el cronograma con las fases de un Fast Business Prototyping para entender en un timeline cuál es el espacio temporal que nos lleva a hacer este tipo de proyectos. Normalmente, como podéis ver, es alrededor de 2 meses. La fase 1 y la fase 2 se hacen de manera paralela y duran normalmente 3-4 semanas. Los experimentos son ya 3-4 semanas más y una fase final de una semana para acabar de recabar todas las conclusiones y hacer un buen informe de próximos pasos y recomendaciones. Ya llegamos casi al final y así a grandes resúmenes, ¿qué conseguimos, ¿no? Con el Fast Business Prototyping? Aquí resaltamos cuatro grandes beneficios, pero como habéis ido pudiendo escuchar, hay un gran abanico de importante para considerar e implementar esta metodología en nuestro día a día de nuestros procesos de innovación de la compañía, ¿no? Conseguimos un máximo aprendizaje del consumidor real. Realmente estamos en contacto con ellos y conseguimos recabar información que realmente la muestra que estamos impactando sería impensable en otros canales y en otros formatos de metodologías de innovación. Obtenemos insights de alto valor añadido para toda la empresa. ¿Vale? Básicamente lo que nos permite esto es entender cuáles son, pues, por ejemplo, las principales características que tiene que tener nuestro modelo de negocio. En base a esto, podemos diseñar un potencial MVP de mucho más encaje para el mercado en la fase siguiente. Después, y no menos importante, ayuda a la compañía a tomar decisiones basadas en datos versus a intuiciones, que podría ser como se había hecho previamente, anteriormente, ¿no? Pues esto lo que nos permite es, si hacemos incluso comparativamente dos Fast Business Prototypings, entender cuál de los dos tiene un tamaño de mercado y una oportunidad de mercado más relevante para después priorizar los recursos en uno de los dos. Y finalmente, y no menos importante, nos permite reducir los riesgos y los costes del proyecto. Es decir, el Fast Business Prototyping permite reducir costes de innovación en general a cualquier departamento, porque nos permite, por un lado, entender si hay un éxito detrás de este modelo o iniciativa que imaginamos, o incluso un fracaso, pero al fin y al cabo no desarrollar esta solución en vano. Nos permite reducir tiempos de nuestros equipos y al fin y al cabo nos permite ser mucho más eficientes en nuestro día a día. Y ya para acabar, nos vamos de la teoría a la práctica. Hemos puesto nada, un par de ejemplos así prácticos y reales que nos hemos encontrado en nuestro día a día, ¿no? El primero, en este caso, esto se lo encontró Marc, que ya lo conocéis, que le gusta mucho esquiar. Pues él básicamente, hace un par de años, lo que vio... Snowboard, perdón, actualizo. Bueno, sí, él es verdad, es de snow, no es de esquí, pero básicamente lo que se encontró navegando le impactaron con una campaña que promovía un forfait para esquiar por toda Europa por 700 euros para toda la temporada. Él, pues básicamente completó la experiencia del usuario y se encontró en el momento final que la experiencia no estaba disponible en ese momento y le pidieron que dejara su email de contacto. Básicamente, un Fast Business Prototyping aplicado a un caso real. Y ya para acabar, como somos realmente parte de creadores de esta metodología y la usamos en nuestro día a día, no podía ser menos. Y este es el libro que hemos creado en Liquid y que escribimos aproximadamente hace un año, que viene a ser un manual de esta metodología. Y para que entendáis cómo aplicamos la metodología en este libro fue el nombre de Innovation in Digital Age, básicamente se escogió a través de Fast Business Prototyping. Con parte del equipo definimos con lluvia de ideas 5 o 6 potenciales namings para captar más la atención de los usuarios y lo que hicimos fue crear campañas digitales con el mismo budget y en el mismo espacio temporal y realmente impactar a usuarios y en base al interés que despertaba cada uno de los potenciales namings decidir finalmente cuál sería el nombre de nuestro libro. En este caso, este fue el escogido y básicamente para que entendáis que la aplicación del Fast Business Prototyping o de esta metodología puede ir un paso más allá, ¿no? Para validar ciertos aspectos que no tienen por qué ser como tal un modelo de negocio. Dicho esto, yo creo que esto es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y dejamos paso a la parte ya de preguntas. Sí, ahora durante 15 minutos responderemos a cualquier pregunta que tengáis. Os animamos que si queréis hacerla en directo, que si queréis desbloquear el micro y preguntárnosla directamente, lo hagáis. Y si no, también lo podéis escribir por el chat y os responderemos. De momento, la primera, Johan nos pregunta, comprendo que si tengo una propuesta de valor que tiene varios elementos en el diseño del prototipo, voy a poner esos elementos según
Voy a poner esos elementos según las hipótesis que quiero demostrar. Totalmente. En este caso, como bien apuntas, Johan, perdón, lo importante aquí es la arquitectura y los objetivos, ¿no? En este caso, como decíamos bien en la metodología, primero de todo es tener claros los objetivos, cuáles son la priorización de esos objetivos, es decir, en este caso de los elementos de la propuesta de valor, y en base a la trascendencia que ellos tengan para ti en el éxito del modelo de negocio, tú vas a priorizar la arquitectura de un modo o de otro. Es decir, supongamos que un elemento de esta propuesta de valor representa el 50% de tu modelo de negocio, pues de tu facturación. Pues en este caso, tú priorizarás este elemento versus los otros. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿No hay preguntas? Alex, lo has explicado también que no... Los has dejado sin preguntas, ¿eh? Bueno, esto siempre pasa, ¿no? Al principio están como pensando, pero a la que empiezan una, después saltan todas, ¿eh? Sí. Porque es una metodología que es verdad que es liviana de explicar, pero que tiene muchos pasos, así que es normal que pueda ser incluso susceptible de muchas preguntas o de dudas, ¿no? Va, que alguien se anime, por favor. No, a ver, aquí el final es, si no hay dudas ahora en directo, igual que la otra sesión. Vale, personalizado, no hay problema. No hay- ¿Cómo funciona con productos físicos? Vale, ¿podríamos concretar un poco más qué tipología de producto físico, ni que fuera, Ramón? Creo que lo que necesito es una estrategia de Blue Ocean. El Fast Business Prototyping es ideal, o mejor alguna otra variante de metodología. O más, si mi software tiene aceptación, puede de no de aceptación puede que no sea fácil su monetización, ya que cuando las empresas lo conozcan, lo puedan adoptar sin mi colaboración cuando esté en el mercado. A ver. Es decir, hablamos de un software, entiendo. Objetos que tienen una logística de distribución detrás, no servicios. Ah, no, es que ahí estamos cruzando de Ah, sí, Ramón, ¿eh? disculpa. Perdón, perdón. Ramón, ¿quieres Vamos primero con Ramón Goma, que ha sí, preguntado qué es. objetos que tienen una logística de Hola, distribución hola, detrás? pongo el audio mejor, ¿no? Vale, en este caso, un producto o un tipo de producto puede servir igualmente, es decir, me lo invento. Podemos llegar a testear ciertos productos o ciertas soluciones para entender cuáles son su interés previo al desarrollo de estos productos, aunque no lo entreguemos, ¿vale? Podríamos simular un semi e-commerce donde pongamos una propuesta de 10, 15 X productos y esto nos permite al fin y al cabo testear si hay un interés en los que realmente queremos priorizar. Esto se podría llegar a hacer sin que realmente se tuviera que distribuir el producto finalmente. Siempre y cuando, aquí es un tema, siempre y cuando no sea un producto de marca, o sea, que vaya con marca, porque entonces sí que afectaría la reputación. Josep Blanc nos No, pregunta, es verdad, que falta Ramón, sí, que nos lo hemos disculpa. saltado. Ramón, ¿quieres Pongo el desbloquear el audio, micro y sí, sí, explicar sí. un poquito más tu... Sí. Paso del Este, software. ¿Me escucháis? Hola, A ver. hola, Sí, hola. estamos respondiendo la de Josep, ¿te parece? Josep nos pregunta, en 3 semanas publicáis la web y recopiláis los resultados. ¿Cómo se consigue posicionar la página para tener suficientes visitas en tan poco tiempo? ¿Con Google Ads? Vale, aquí básicamente el posicionamiento como tal de la página, Josep, es poco relevante, porque como bien dices, no conseguimos que realmente la marca que creamos de cero sea susceptible de realmente conseguir un buen posicionamiento. Todo el tráfico que llevamos a la web es paid. Realmente el volumen que nosotros testeamos, básicamente el 98% vendrá de paid. Por lo tanto, el posicionamiento como tal pasa a un segundo plano en esta fase. Disculpad porque Ramón nos informó que estaba hablando y nos hemos dado cuenta que teníamos el audio bloqueado. Vale, pues Ramón, por favor, ahora sí tienes la palabra. Por Ahora favor, escuchamos. ahora os he perdido la imagen, pero bueno, lo hacemos. Ahora sí. Te comento, lo que yo tengo, creo que tengo un Blue Ocean porque ya está acabada y todo. Es una plataforma que en el momento que entiendo yo que si tiene aceptación, muchas empresas con un equipo de software lo podrán incorporar. Entonces,
con el método este, no sé si es lo más correcto, lo ideal. Si hay alguna metodología para este tipo, a esta tipología, porque es un producto innovador que no está en el mercado. Entiendo que te refieres, Ramón, sobre todo al hecho de que no te copien la idea, ¿no? Sí. Vale, Bueno, es que el otro día estamos ya entrando en una incubadora de empresas y ya en la Generalitat ya nos comentaron que el problema que podemos tener es que no podamos monetizarlo, porque le explicamos la idea, le hice una demo y dijo, ostras, esto tiene muy buena pinta, pero igual no puedes acabar monetizándolo, a no ser de que le ponga mucha pasta y te hagas un nombre y porque ese es el primero que lo hagas y tires para adelante. Porque en el momento que esto lo vean las empresas, querrán, según ellos también, según que querrán implantarlo. Entonces, claro, yo tendré un software que un equipo de programación pues me lo replicará pues en un mes, 2 meses. Entonces, claro, tengo este problema que no sé si que la metodología esta no creo que pueda aplicarla. No sé te si hay algún explico. Sí, no, te aspecto. explico. Esta metodología no es que te encuentres tú con este problema, sino puede existir en cualquier caso. Es decir, cuando tú testeas una idea, eres realmente susceptible de que alguien te la copie y realmente te acabe desbancando del posicionamiento de la cuota del mercado, ¿no? Aquí Claro. lo que se trata es de ser ágiles. Entonces, la Pero cuestión es es que si, ahora no hay si cuota de mercado porque no existe no existe, no he encontrado, no existe Vale, pues el aquí mercado. básicamente en este caso el hándicap es un hándicap que le puede pasar a cualquier cliente, es decir, no únicamente a ti. Ya. Porque el problema no es que alguien te copie la solución, sino que tú, una vez hayas testado la solución previa a desarrollarla y a destinar tanto tiempo, que sea suficientemente ágil para llevarla al mercado. Entonces, aquí es como, igualmente, si tú la llevas al mercado y la empiezas a distribuir hasta que realmente no estés bien posicionado y tengas una compañía de referencia, te va a pasar tendrás el mismo riesgo asociado. Y Ya. esto lo habrás hecho sin saber realmente si la solución es rentable y Claro. realmente hay un interés en el mercado. ¿Me explico? Vale, vale, vale. O Es sea decir, que el riesgo lo tendrás, aunque tengas la solución, como que no lo tengas. El problema es que si la creas, si la desarrollas con todo lo que lleva asociado de tiempo, de términos económicos, etcétera, no sí, sabrás realmente hasta que no lo lleves al mercado si realmente hay una muestra representativa que para ti sea rentable desarrollar todo este software. el producto mínimo viable ya lo tengo, pero tendría que retroceder algún paso para hacer algún paso de los anteriores, ¿no? Quizá. Sí, ni que sea, si tienes una versión del producto mínimo viable cercana, podrías validar ciertas features o ciertas características claves para acabar de afinar el modelo, sin más no. No, no, en principio sí, porque yo en la empresa nuestra ya lo hemos implantado. O sea, Vale. nosotros ya esta este software ya lo hemos enlazado con el RP nuestro y ya está funcionando, ya está en producción y todo. Vale, no, al final es eso, es garantizar que realmente con esta metodología puedas tener un potencial tamaño de mercado más allá de aplicaciones concretas, ¿no? Y esto es lo Vale, que te permitiría el Fast Business Prototyping. vale, 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 perfecto. Pues merci. Nada. Johan nos pregunta, ¿cómo es eso de producto de marca? ¿Eso significa que debo inventar un nombre y logo para un producto y después lo desecho? Al final, el nombre del Fast Business Prototyping no va a ser el nombre del producto final. Exacto, es decir, Johan, aquí básicamente lo que hacemos con Fast Business Prototyping es crear un naming. Por ejemplo, Bedding Expert es un naming de una compañía que no existe. Se ha creado únicamente para hacer este experimento. Pues básicamente tú creas un logo y un naming para hacer este experimento durante 4 semanas y después esto lo vas a desechar o si te gusta mucho lo vas a seguir manteniendo. Pero básicamente si eres un cliente con una empresa consolidada y un branding consolidado y una reproducción en el mercado, lo que vas a hacer es utilizar una marca blanca que no existe para posteriormente realmente ir al mercado ya con tu marca si esta solución realmente hay encaje y le interesa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Um, comenta el Joan. Joan nos preguntaba, bueno, la presentación de la semana pasada, Joan, te la hacemos llegar. Si alguien más la quiere, nos lo puede pedir y os la mandaremos. Y cómo conseguir el libro físico fuera de Europa. David, escríbenos también un correo. Bueno, nosotros mañana cuando os mandemos la grabación de esta sesión ya os pondremos toda la información también si alguien quiere el libro, cómo lo puede conseguir.
Nos harán llegar las presentaciones y grabaciones, exactamente, sí. Mañana las tendréis. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, como resumen, bueno, solamente tened esto en cuenta. Si lo que estáis planteando es lanzar un producto, un servicio que sea disruptivo, antes de desarrollar cualquier MVP, nosotros os enseñamos precisamente esta metodología para que seáis capaces de validar previamente si ese producto o servicio que tenéis en mente, esa propuesta de valor que queréis lanzar, pues puede tener una aceptación en el mercado o no, antes de invertir dinero, antes de invertir recursos como tiempo, personas, etcétera. Validar sobre todo, muy importante, si esa propuesta de valor pues despierta un interés real en el mercado. No hay más preguntas entonces, pues agradeceros vuestro tiempo de esta hora y os vemos en la próxima sesión el día 25 de mayo a las 6 de la tarde. Os mandaremos el link de conexión unos días antes y mañana recibiréis también el link de la grabación y también la presentación. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, David. Gracias y nos vemos en 2 semanas. Saludos. Hasta luego.